Gracias por continuar en Observatorio. Estamos analizando desde la sede del Senado de la República precisamente el papel de esta Cámara en la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Estamos conversando con la senadora Alejandra Barrales y el senador Javier Corral. Les recuerdo que esta charla, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de internet de la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Senadora Barrales, la iniciativa original, que ya aclaraba usted, no es del presidente, él la envía, pero hay un trabajo político de consenso en el seno del mecanismo previsto en el Pacto por México, va a la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los cambios que más deberían de llamarnos la atención de ese proceso legislativo? Bueno, como acertadamente comentaba el senador Corral, lo que se construyó, lo que se puso en manos del presidente, incluso lo que el presidente Peña entregó a la Cámara de Diputados, era un tema de mayor alcance, con cambios más de impacto, más democráticos, más plurales. Y bueno, lo primero que se hizo precisamente en la Cámara de Diputados fue matizar o atemperar un poco esos cambios. Podríamos hablar, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con la gratuidad a la hora de este intercambio, el famoso Most Offer, Most Carrier, que tiene que ver con la gratuidad de reciprocidad, ¿no? En tele pública, tele por cable, que era un cambio de fondo que todos estábamos dispuestos a apoyar. Y bueno, también hay que decirlo con toda apertura, bueno, hubo espacio, hubo reacciones de las empresas que de alguna manera se consideran afectadas a partir de estas decisiones, desde los porcentajes también de participación y una serie de planteamientos que tienen como objetivo contener los monopolios, que haya verdadera competencia. Bueno, ahí es donde empezaron a modificarse una serie de cuestiones. Y bueno, otras más que sobre la marcha fuimos revisando, que incluso por alguna razón no las pudimos poner en el Pacto por México desde un principio, como el derecho de las audiencias, aunque finalmente se comentaba, pero no estaba plasmado. Y bueno, me parece que fue parte de un proceso que sí efectivamente le quitó una parte que ya llevaba un consenso político, pero me parece que, estando de acuerdo con lo que comenta el senador Corral, también hay que reconocer que aquí se confirma la separación de poderes, aquí se confirma incluso la separación de cámaras, no solamente de poderes, somos el mismo poder legislativo, pero hoy está claro que una ruta define y procesa la Cámara de Diputados y una ruta define y procesa la Cámara de Senadores. Y me parece que podemos estar o no de acuerdo con esas definiciones, pero no hay duda que hay pluralidad, no hay duda que hay debate, que hay discusión, que hay desacuerdo, pero sobre todo yo hablo del Senado, que es de lo que a mí me consta y en donde me toca aportar, hay una voluntad de ponernos de acuerdo. Hoy lo que se percibe de alguna manera largo, hablaría por ejemplo solo de jueves a viernes, aquí estuvimos encerrados por lo menos 22 horas, una cosa así, intercambiando documentos, tratando de ponernos de acuerdo. Es un resumen, pero en realidad hubo quien se levantó de la mesa, hubo quien amenazó con no regresar, hubo quien ya se fue, agarró sus cuadernos y no regresó, ya no vengo. Hubimos otros tal vez más tolerantes de, oye, a ver, espérate, mira, esto vale la pena. Bueno, hubo un pleno que amenazó con desarticularse a mitad del proceso, ¿no? No fue solamente los que estábamos en la negociación, sino de repente hubo quien dijo ya, como no van conmigo en esta otra cosa que nada tiene que ver con el tema de telecomunicaciones, yo ya me voy. Y bueno, y ahí vino también el tener que replantearnos, oye, a ver, espérame, esto no es más que lo que le incumbe a la nación. A ver, vamos a temperar nuestra discusión política, pero vamos a darle prioridad a esto. Y bueno, en eso el senador Corral, por ejemplo, bueno, pues tuvo un mérito importante porque parte de la bancada que se quería levantar de la mesa y del propio pleno, pues fue precisamente Acción Nacional, y cuando nos falta un jugador, pues esto ya no iba a surtir el mismo efecto. Entonces no fue sencillo,
pero me parece que a eso es a lo que me refiero cuando hablamos de dignificar a la política. Hacer política no significa estar de acuerdo todos, pero sí tener claro que hay que alcanzar acuerdos para la gente. Se está haciendo política en los espacios, además, que están previstos en la Constitución, en la representación popular en la Cámara de Diputados y en la representación del Pacto Federal en el Senado, con los riesgos que puede implicar que una iniciativa no salga tan pura como originalmente fue concebida. ¿Cuáles son los cambios en la parte de la Cámara de Diputados que te llegaron a preocupar, Javier? Bueno, antes un comentario con relación a lo que muy atinadamente narra la senadora Barrales. Estas tensiones que se producen entre grupos parlamentarios y entre coordinadores terminan a veces colocando en la mesa estrictos intereses particulares, estrictos intereses de agentes económicos. Y ahí es donde está mi preocupación. Yo estoy de acuerdo que el Senado y la Cámara de Diputados reclamen autonomía frente al mecanismo del pacto, respeto a sus competencias exclusivas y, por supuesto, yo tengo una vocación parlamentaria desde hace muchos años, tengo un ejercicio en el Congreso, estaría absolutamente de acuerdo en reclamar ese ejercicio soberano. El problema es cuando, al reclamar esa soberanía, ese ejercicio, termina no ensanchándose las reformas. Y entonces ahí es donde está la gran discusión, porque termina la defensa de intereses particulares frente al interés general. No prestigia a las cámaras del Congreso el balance final con relación a la iniciativa presentada. Es muy importante que la hayan aprobado, esa es otra cosa. Pero en términos de su función, de esa autonomía reclamada, se usó fundamentalmente para achicar el modelo. Incluso el Senado terminó restándole fuerza al modelo frente a los entes regulados, en aspectos muy importantes. Siguiendo el símil, ¿cuáles fueron los carriles en los que se achicó, digamos, el diseño Mira, yo inicial? creo que hubo cosas que en ambas cámaras podríamos calificar como avances y retrocesos. Y también con la misma franqueza con la que lo ha planteado Alejandra y la misma honestidad, yo lamento que algunos de mis compañeros en el Senado hayan contribuido más a los retrocesos en esta Cámara que a los avances. En la Cámara de Diputados se incluyó el derecho de los usuarios de las telecomunicaciones y el criterio de audiencia como un criterio fundamental para determinar dominancia en televisión. Dos avances que yo reconocí. Pero en contrapartida, la misma Cámara le quita la definición muy importante de reglas a la propiedad cruzada de medios y le deja casi como potestativo el cobro de prestaciones en materia de servicios adicionales de telecomunicaciones y de multiprogramación. El Senado incorpora cosas muy importantes que estuvimos luchando en un grupo que formamos, un grupo plural, en donde participó Alejandra Barrales, varios senadores de PRD y PAN, y llevamos una agenda común a promoverla pues, en distintos frentes y flancos, por la vía del PRI, del PAN o del PRD. Y ahí incorporamos temas importantes. Se incorporó derecho de las audiencias, como le dijo Alejandra Barrales, se recuperó la redacción de la reforma del 76, el Estado garantizará el derecho a la información, que ni en la iniciativa ni en la minuta de la Cámara de Diputados venía. Se incorpora el libre acceso a Internet, se incorpora para mí una definición que es importante en materia de uso social, comprendiendo las comunitarias y las indígenas, que creo que avanza. Pero se le relajan las medidas que están orientadas a evitar el fenómeno de captura regulatoria, el conflicto de intereses y la transparencia en los órganos como IFETEL y COFECO. Lamentablemente se reducen de 5 a 1 año la experiencia en el servicio público, de 5 a 3 años no haber tenido participación en empresas reguladas, se mete una salvedad a las sesiones públicas de IFETEL y luego la cláusula de contacto esta que era tan importante mantener en sus términos para que los comisionados
no se reunieran más que en público con los regulados, Claro. también termina flexibilizándose. Y lo que para mí, lo debo decir, más preocupante, pues fue la flexibilización en materia de amparo, en materia de competencia económica, así como haber eliminado el deber de dar vista al Ministerio Público de las prácticas monopólicas o de los delitos que en la investigación de prácticas monopólicas detectara el órgano regulador. Yo sé que muchos de estos temas se pusieron como un punto de inflexión aquí en el Senado y efectivamente lo que no se quiso es ir, aunque se podía haber asegurado las 2/3 partes, pero no se quiso ir sin la totalidad de uno de los 3 principales grupos políticos. ¿Por qué? Pues porque aquí se necesitan unos para unas cosas y otros para otras. Y en ese proceso, y aún con estas cosas, debo decir que el paso es importante, es fundamental y vale, porque nos va a dar bases para nuevos escenarios. ¿Han comentado este cambio, por ejemplo, en cuanto a la reducción de los años de experiencia o de no haber trabajado ocupado puestos que impiden poder llegar a estos órganos autónomos? Entiendo que ahora viene la legislación secundaria que ustedes mismos o el conjunto del Congreso de la Unión ha puesto 6 meses después de que se apruebe en los congresos locales. Yo quisiera también conversar con ustedes sobre los retos de lo que queda por hacer para que esta importante reforma sea una realidad. Hacemos una pausa y volvemos sobre estos temas. Continúe aquí en Observatorio de TV UNAM. Hoy estamos desde el Senado de la República con el senador Javier Corral, la senadora Alejandra Barrales, hablando de telecomunicaciones. Continúe con nosotros.